Voy a iniciar y voy a empezar y voy a preguntar qué es lo que ven en esta diapositiva que les puede llamar la atención o la tenor. Pues que la ignorancia se paga muy cara. ¿Y qué más? ¿No veis nada más? Sí, la verdad conlleva riqueza y el conocimiento de la verdad conlleva riqueza y hay la persona con la venda en los ojos que representan ¿no? la ignorancia, el ir sin saber quién soy y los otros que, como decir, tienen una actitud total diferente. Bueno, pues la palabra clave es conocimiento. ¿Y por qué? Para que se den cuenta de que a veces ni siquiera vemos lo que una palabra nos está diciendo. Y es obvio que a mí no lo había hecho consciente, porque la palabra conocimiento, Lleva la mentira. miento viene de mentir, mentir viene de la mente. ¿Y dónde está la información de creencias y dogmas que son energía? ¿Dónde están situadas? En la mente. En el cerebro. Entonces, quiere decir que la onda entra por el oído, tú ni siquiera eres consciente, has transformado una palabra negativa de manera inconsciente en positivo. Y no se ve, y la prueba está aquí, que yo que había descubierto, la verdad, había cosas que no había hecho conscientes. Por eso está escrita esta palabra como conocimiento, hasta que un día, ¡wow!, la vi. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el hecho de que uno se levante y haga 1.000.000 de cosas no quiere decir que sea consciente. Simplemente crea y listo. Luego vienen las consecuencias. Pero ellos no nos han engañado nunca. Y aquí está la prueba de la primera palabra. Todo el mundo da conocimiento. Hasta que no lo ves, no se te abre ese campo de visionor como se van abriendo todo lo que tú hagas consciente. Y esto no sucede de un día para otro. Es un proceso que requiere mucha atenor y de estar muy atento sobre uno mismo. Porque alguien piensa que si yo hubiera sido consciente de que todo con lo que me habían educado, y en eso no estoy haciendo responsables a mis padres, porque ellos me traspasaron el saber igual que lo hicieron en la escuela. Dice, cuando uno va perdido, todos los que van detrás, ¿cómo están? Perdidos también. Como él. Perdidos como él. Pues así hemos ido durante siglos, encadenándonos sin verlo, de padres. Eso es lo que a mí me sorprendió. Digo, ¿cómo? Entonces, mis padres me lo pasaron a mí, yo lo pasé a mis hijos, y mi hijo fue el que me dio la oportunidad de que yo me hiciera consciente, de que me sirviera de espejo, porque si yo hubiera sabido la verdad, cuando mi hijo a mí me pregunta, mamá,
quiero ir a la universidad. Digo, ¿la universidad para qué? Digo, si el dinero está en la calle. Digo, es allí donde vas a aprender, haciendo. Y como a mí me habían dicho muchos años atrás que yo no iba a ir a la universidad porque yo ya lo sabía todo, yo dije, bueno, pues digo, ok, yo ya he dicho lo que yo creía. Digo, ve a la universidad. Y a las primeras clases que él empieza en la universidad, la profesora hace una pregunta y les pregunta, ¿tú qué quieres hacer? Y cada uno respondió lo que él quería hacer, ¿no? Y cuando mi hijo le preguntan, él dijo, yo quiero montar una empresa así, 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 este es mi propósito, este es mi objetivo. Y la profesora le dijo, Pablo, ya puedes ir y hacer lo que tú quieres, porque aquí no te vamos a enseñar nada más. Tú tienes claro lo que quieres y cómo lo quieres hacer. Punto. Cuando llegó a casa me lo dijo. Mira que me ha dicho la profesora, que si voy a la universidad lo único que voy a perder es el tiempo, porque yo ya tengo claro lo que quiero y cómo lo quiero hacer. ¿Vosotros creéis que si hubiera sabido que todo aquello que yo creía, que la profesora le había dicho, avanza, era una trampa, yo lo hubiera hecho? ¿Yo hubiera provocado en mi hijo lo que provocó? Que creó una empresa con 20 y pico de años y a los 33 años pierde más de 20 millones de euros. Piensen en esto. Piensen en esto. Y esto es igual con todo lo que hemos hecho. Con todo lo que hemos hecho. Porque todo parte de la misma raíz. ¿Os dais cuenta? ¿Ok? Esto os tiene que hacer evidente que nada de lo que hemos hecho lo hemos hecho de manera consciente. Nadie le haría daño a un hijo, ni se lo haría a sí propio. Porque cuando yo vi lo que pasó con mi hijo, él me sirvió de espejo. Digo, es lo mismo que me pasó a mí durante toda mi vida. Que yo decía, yo no soy tonta. ¿Cómo es posible que todo acabe mal? Pero como que era alguien que no era yo, aunque fuera mi hijo, me proyectó mi vida. ¡Zas! Allí es donde yo dije, wow. ¿Os dais cuenta que nada de lo que estáis haciendo y lo que habéis hecho erais conscientes? Y andáis por la calle, habláis con las personas y nadie sabe nada, nada. Zombies que caminan, como la frase que dejó Einstein. Todo el mundo lo sabe todo. Punto. Es necesario entender. La parte más pequeña de la frase, ¿qué os da a entender de la primera frase? Porque la una contradice a la otra, ¿no? Si dice que todo el mundo lo sabe todo, como nos hicieron creer que lo sabíamos todo, ¿por qué la última frase dice, es necesario entender? Si yo ya lo sé todo, es porque ya lo entendí. ¿Qué caramba había entendido yo cuando educo y me educan a través de creencias? Y yo creía que lo sabía todo. Yo tenía un abuelo que me decía, bájate del burro. Yo decía, ¿de qué burro me voy a bajar? Si yo no iba sentada encima de ningún burro. No, mi abuelo me estaba diciendo, como no pienses y crees que lo sabes todo, te la vas a pegar. Mediten en esto, pero mediten de verdad. La única matemática que nos han enseñado
a unidades inconscientes. ¿Por qué será que solo nos hablan de grandes cantidades de dinero? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Pregunto. ¿Cuál es el propósito de que la única matemática que ellos vocean a toda hora, cuál es el propósito? Que vayamos, Endeudarnos, ¿no? El Perdón. propósito es dinero programado como necesidad y poder. Claro. Necesidad porque tengo que vivir, poder tengo que tener mucho para ser rico y tener poder. Y yo vi cómo el poder en un día, como creencia, se hundió. ¡Zas! De golpe, el castillo de naipes se cayó. Y da igual que si se te cae de 20 millones como si de 1.000 euros o de 500. Porque tiene el mismo problema el que se queda sin trabajo que el que se queda sin una empresa. ¿Qué sucede? Ellos se lo quedan todo y tú te quedas con las creencias que desencadenan las emociones. No sirvo para nada, soy una mierda, frustrado, con rabia e impotencia, cada vez más inseguro, no soy capaz ni de mantener a mi familia. Ese es el propósito. Que tú vayas creando creencias desde el campo base del miedo, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la culpabilidad, el perdón. ¿El perdón? ¿Por qué aparece el perdón en las creencias? Para sentir culpable. Porque tú te crees malo. Y si yo soy malo, no merezco nada. Y le he hecho daño ¿a quién? A mi familia, a un amigo, a quien sea. Entonces aparece el perdón o la compasión. Todo esto son dogmas. La compasión es mirarte al otro, tú arriba y el otro abajo. ¿Entiendes? Porque él está peor que yo. Yo estoy bien y tengo que compadecerme de los demás. Esto es un dogma. Mírate a esa persona desde el núcleo de donde tú eres. Velo como un igual tuyo, porque lo es. Pero imagínate lo que te venden. Compadécete de los demás. Si yo compadezco a alguien, es que yo me siento superior a él. ¿No lo veis? sí, sí. Y el que siente compasión se cree que es el bueno. Y no se da cuenta que él se siente superior a aquel que está peor que él. Y eso no se ve. ¿Me explico? Imagínate qué es lo que desencadena el dogma y qué propósito tenía ese dogma en cada uno de nosotros. Mi hijo se quería suicidar. Yo estuve a punto 2 veces. ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir negando las evidencias? ¿O vamos de una vez a entender que de manera inconsciente nos hemos ido programando porque alguien programó el campo base?
Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la esencia del lenguaje? ¿Dónde y cómo se produce? Parece una pregunta tonta, ¿verdad? Pues no hay pregunta tonta. Tonto es el que se pregunta. Porque si no te preguntas, te vas a quedar en la primera parte de la frase, que te crees que lo sabes todo como yo creía que lo sabía todo. Y cómo la vida me mostró que todo lo que yo sabía no servía más que para echar a la basura porque era una mierda. ¿Quién quiere ser libre? ¿O quién quiere creer de manera ilusoria que lo es? Repitiendo la misma acción un montón de veces. Cuando yo le pregunto a una persona ¿cuántos años llevas trabajando? Dice lo que sea. Multiplícalo por 365 y le sale 14.000 días. Y le pregunto, ¿14.000 días? Dice sí, digo no. Tú has repetido un día 14.000 veces, 5.000 veces y no te has dado ni cuenta. Porque nunca dejaste de hacer lo mismo que el programa te ordena. Ser un esclavo, dependiente y sometido por tus creencias como elemento productivo que vende su vida por dinero. Porque por dinero todo el mundo hace lo que no está escrito y yo sé de lo que hablo. ¿Entendéis? Sí. Sí, sí. Todo el mundo hace lo que no está escrito. Y yo también lo hice. ¿Vosotros creéis que el dinero es un medio o es un fin? Es un fin. Cuando estás programado, sí. Porque solo te levantas para ganar dinero. Pero yo creía que era un medio cuando estaba programado. Porque no lo ves. Ni siquiera ves que ya tienes dinero. Yo me acuerdo que cada día a la 1 del mediodía hacía caja, cogía el dinero, cruzaba la calle y entraba al banco a llevar el dinero. Con lo cual yo dinero tenía, ¿verdad? Yo sabía lo que era el dinero. Yo sabía lo mismo que lo que llamamos élite financiera. No, porque si no, ni yo hubiera educado a mi hijo para que fuera empresario, ni yo lo hubiera sido. Yo hubiera puesto mi energía en unidad de unidades para que esa energía trabajara ella para mí. Yo no hubiera vendido, ni me hubiera prostituido en la vida. Porque aquí todo el mundo se está prostituyendo por dinero. Dinero. Dinero que tienen y no ven como yo no veía. ¿Ok? Que yo no veía. Porque yo también buscaba grandes cantidades para poder tener tiempo y dedicárselo a mis hijos. Algo que yo ya había entendido porque en mi casa había empresa y donde hay negocio no hay padre ni madre. Yo no quería repetir esto, pero como no ves, y expliqué en la otra conferencia, no me quedó otra, ¿no?, que montar una empresa. Cosa que mis padres nunca me dijeron, monta una empresa. No era necesario. Yo había nacido en un núcleo
donde la acción ya me llevaba a entender, para mí el negocio era algo natural. Porque yo desde los 12 años que trabajaba en la empresa de mi padre. Pero nunca mi padre me dijo, sé empresaria. Yo ya lo hacía de manera natural. ¿Entendéis? Porque es lo que había en mi casa. Entonces la familia trabajaba todos en el mismo negocio. Todos trabajábamos en equipo. Trabajábamos en equipo. ¿Creéis que trabajábamos en equipo? ¿O era una ilusión? Era una ilusión. Sí, sí. Era una ilusión. Era una ilusión. Porque toda la familia trabajaba por dinero. Dinero que al final mi padre también pierde. ¿Ok? Con 70 y pico de años, pierde. Un hombre que había estado en un consejo de administración de una caja rural que había creado mi abuelo como cooperativa. De la cooperativa que a mi abuelo crea, como agricultor, nace una caja rural. De esa caja rural, mi padre estaba en el consejo de administración. Mi padre no tenía ni idea de lo que era el dinero. Porque esta caja rural acaba siendo vendida o absorbida por una caja de Cataluña, donde mi padre era un cliente VIP. Porque tenía ¿qué? Dinero. 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 Y cuando mi hijo, después de lo que me dijo de la universidad, al poco tiempo llega y me dice, mamá, necesito 12 millones. Yo dije, ok, mañana vamos al banco, a la caja. Primero fui a la caja donde yo había trabajado cuando yo tenía negocio. Me dijeron que no. Yo dije, ok, mañana vamos a la otra. Y fui a la caja donde mi padre era un VIP. Y allí nos dieron los 12 millones para que mi hijo empezara el primer negocio. ¿Vosotros creéis que si mi padre hubiera sabido, si yo hubiera sabido, si hubiéramos sabido, hubiéramos vivido lo que hemos vivido? Obvio que no. ¿Entendéis? ¿Eh? Yo tengo, o sea, un buen día mi hijo me llama y me dice, mamá, el tío quiere vender la parte de la finca y quiere venderla a los nietos. Yo dije, yo no quiero nada, no me interesa nada de esto. Digo, si lo queréis vosotros, para vosotros. Pero yo no lo quiero. Ni que hubiera tenido el dinero, no lo quiero. Imaginen lo que supone el dinero. Mi hijo en aquella altura tenía una empresa de construcción, ¿ok? Un promotor. Y claro, la finca que mi tío quería vender, se sabía que allí querían hacer casas, o sea, empezar a construir. El que más sabía de esto, ¿quién era? Mis hermanos, el uno trabajaba era el área política. La otra también. El pequeño tenía un negocio. Nadie entendía nada de construcción. El que más sabía quién era, mi hijo. Yo ya les dije que no quería nada, que era para ellos. Empiezan a reunirse mis 3 hermanos con mi hijo, porque yo vivía en Portugal. Y claro, mis hermanos nunca llegaron a tener el dinero que tuvo mi hijo, ¿no? Él trabajaba en la Diputación de Barcelona, podía tener un buen sueldo, pero nunca había sido rico, según la creencia, ¿entendéis? Nunca había sido rico, vivía clase media y tira que... O sea, claro, ¿qué sucede? Cuando alguien
del núcleo familiar sube como subió mi hijo, lo primero que despierta es ¿el qué? La atención, ¿no? La La curiosidad. envidia, la envidia, la envidia. La envidia. Porque él vivía como un rajá. Como un rajá vivía. Aquí hay algunos que conocéis la historia ya. ¿Ok? O sea, él vivía como hay gente que no va a vivir nunca en su vida. Porque esto es para pocos también, aunque se lo quiten. Pero pocos llegan a subir, así como la espuma. Hay que ser muy determinado y tener las cosas muy claras, como lo vio la profesora. Este va a llegar. Sí, lo que no sabía era dónde. ¿Entiendes? Según la profesora de la universidad, él lo tenía claro, sí que lo tenía claro. Él tenía una buena intención con un cómo falso. Y cuando la intención no se unifica con la acción de lo que tú quieres conseguir, pasó lo que pasó en el 2008. Todo fue para él, para el banquero. ¿Ok? Mi padre le pasa lo mismo. Cuando mi tío se da cuenta que había destapado la caja de Pandora porque se peleaban como leones, mis hermanos con mi hijo, y se veían que lo necesitaban porque era el que más sabía, ¿entendéis? Lo necesitaban porque era el que manejaba ley de grandes cantidades y era el que sabía todos los intríngulos de lo que es ser un promotor. Entonces lo necesitaban. ¿Qué sucede? Mi tío, cuando ve lo que pasaba en las reuniones, se suicida. ¿Vale? Las consecuencias de lo que el dinero, poder, lleva. ¿Y era porque no teníamos dinero? Dinero teníamos. Lo que teníamos es un programa de que el dinero era poder. Y ese programa es el que cumplimos de manera, voy a poner la palabra, religiosa. ¿Entendéis? Religiosa. El burro y la zanahoria, a correr. Y el uno corre por 1.000 euros, el otro corre por 1.000.000, el otro corre para 5, y ambos son pobres. ¿Entendéis? Si no sabes quién eres en esencia y lo que todo es, da igual lo que hoy tengas. Eres un pobre que hoy tiene dinero y mañana puede ser que no tenga nada. Esa es la consecuencia de la ignorancia que dice la frase. Dejen ya de ignorar, porque la ignorancia se paga muy cara. Tan cara que a veces se te lleva por delante. Ya no tienes ni la oportunidad. Yo todavía la tuve para poder ver lo que era, quién era yo y lo que todo era. Por eso no me he podido callar, porque yo sé que todo el mundo está igual que yo estuve, creyendo que lo saben todo y lo que no saben es nada. Nada. De nada, de nada. Te dejaron como un nada, siendo un todo. ¿Me hago entender? Así es que no tiren el uno del otro, porque esta imagen lo dice bien claro. Eso es lo que le está pasando a cada unidad. En ella misma está tirando de ella misma. La mente es la dualidad. Tu núcleo está en disonancia. Tú eres el que está creando de manera inconsciente
la vida que hoy vives, de miedo, de dolor, de sufrimiento, que para eso nos han bien adoctrinado. Tienes que sufrir. A mí me decían, no, cuando vayas al cielo. ¿Al cielo? Yo decía, no, yo tengo que estar bien aquí. Es aquí que yo tengo que estar bien. Si yo estoy bien aquí, estará bien donde sea. Y eso es lo que a mí me movía a buscar, porque yo no estaba bien. Y la gente no está bien. Y yo la he pagado bien cara, porque es un proceso que yo tuve que hacer sola. A mí nadie me estaba colocando dónde estaba el problema. Yo he perdido la boca. ¿Por qué? Porque en el 2010 yo veo, ¡wow! Esto es pura física cuántica. Lo que yo no había visto era la primera creencia la que desata todas las emociones. Cuando pasó lo de mi hijo, quedaban las emociones y los sentimientos que yo sentía de manera inconsciente de culpabilidad. Tardé 7 años en llegar ahí. Y llegué. Pero mira qué precio. ¿Lo veis? El precio que yo pagué. Porque la descarga baja, ¿eh? Baja. Y yo me callaba. Porque yo decía, no me entienden. Entonces me la comía. ¿Qué me comía? La rabia, la frustración. ¿Entendéis? Yo me comía todo esto porque no era consciente. ¿Ok? Así es que pongan a tenor. Esto va en serio. No me voy a cansar de decir, cuando le das el poder a un falso Dios y te colocan el dinero como Dios poder, y lo ha creado la religión, el dogma religioso, político y económico, financiero, el dinero es la llave que hoy os tiene sometidos, no por ausencia de él, sino por miedos. ¿Sí? Pero a nadie le molesta comprar lotería o quemarlo cada día. No entienden las leyes que están en su propia unidad. Ley de causa y efecto, ley de acción-reacción, ley de la sostenibilidad. Porque no se ven. Cuando nosotros, esas leyes, están en la propia unidad de esa ley de los grandes números, que es el uno, que eres tú, que soy yo. Que si no nos unimos, entendiendo que es un proceso, y aquí tenéis el ejemplo, donde yo todavía coloco conocimiento. Como ejemplo, porque cuando se creó esta conferencia a nivel de imagen, yo no lo había visto. Así es que el que quiera hacer el proceso, que se ponga en contacto con quien le puede ayudar. Porque las cosas, como yo hace años que digo, cada vez estarán peor. Y yo no sabía ni lo que venía, lo intuía. Y aquello que yo intuía no me hubiera gustado acertar, ¿entendéis? Porque ellos siguen con la agenda. A nosotros nos toca cortar, porque ellos no lo van a hacer. ¿De acuerdo? No sé qué hora es. Te está para cerrar, Rosa. Y gracias. Pues nos vemos el martes, que la conferencia la dará Antonio. El jueves. El El jueves. jueves. El jueves, exacto. Esta conferencia no ha acabado, porque esta conferencia da para una vida. Y los que trabajáis conmigo lo sabéis. Sí.
Esto no es más que un nano